Feliz sábado. ¿Y cómo están todos? Y volvemos con los videitos. Y se me hizo un desorden la vez pasada con los dos videitos y por eso es que como que se comió un día porque nosotros subimos en una página de Facebook y también subimos en YouTube. Entonces había hecho un desorden y tuvimos que subirlos así. Pero bueno, esa es la explicación. Pero volvemos normal entonces. Dícese, habíamos quedado con el relato de Noé en el arca en el Génesis. Y habíamos visto que Noé mete en el arca y elige, o por orden de Dios, lo manda a elegir animales, 7 parejas de cada tipo de animal puro y una pareja nada más de animales impuros. Y después, más adelante, nos hablan acerca de los animales puros e impuros en los libros de Moisés. Pero de momento, Dios le da la instrucción de que meta eso así y le manda a todos los animales. Y ahora vamos a hacer algo un poco diferente, porque vamos a entender esto pero nos vamos a meter en la historia. No le vamos a agregar nada, pero vamos a imaginar cómo fue que sucedió las cosas en base a lo que nos está relatando el texto. O sea, no le estamos agregando nada, le estamos simplemente pensando las cosas un poco más. Y en este relato de Noé dice que manda a todos sus animales y yo creo que ustedes se pueden a pensar. Vean, uno, primero, Noé no pudo construir esa arca solo. O sea, no pudo haber construido el arca solo junto con su familia nada más y sus 3 hijos, 3 esposas. O sea, no es viable. No pudo haber construido esa arca así solo. Él tuvo que haber recibido ayuda de algún tipo, o sea, tuvieron que haber habido más personas. Y bueno, la iglesia de Dios siempre ha estado llena de personas. Eso era la primera iglesia, bueno, la primitiva iglesia que existía en el Edén en ese momento, en el Génesis del puro principio. Entonces tiene sentido que Adán, Noé tuviera más conocidos, familiares, otros hijos de Matusalén, otros hijos de Lamec, etcétera, etcétera, que le ayudaran con el arca. Lo que pasa es que su teoría acerca de que iba a venir un diluvio era tan poco creíble que entonces Dios literal permitió que aquellos que no creían y que se iban a ir a perdición y que no eran hijos de Dios de verdad, sino que eran cizaña, poco a poco se fueran yendo a base de esa crítica, de esa persecución, porque tuvo que haber sufrido persecución. O sea, piensen en el montón de asesinos, tipos malos que había en esa época, y para que les digan, hay un tipo loco que dice que todo se va a acabar porque ustedes son muy malos. A nadie le gusta que le reprochen los pecados, a nadie le gusta que le digan, usted está haciendo algo malo. Entonces, Noé le tuvo que haber caído mal a mucha gente. Adicional a eso, hay que meter el factor de Satanás. O sea, a veces uno se olvida y solamente le presta atención a la historia en general de los personajes de Noé, de Moisés, de Adán, pero es que en realidad los personajes principales en esta historia son Jesús y Lucifer. Más que nada Jesús, pero Lucifer es el antagonista, el que va en contra de. Entonces es el villano de la historia. Y esa historia trata acerca de Jesús intentando salvar a la raza humana. No se trata de la raza humana salvándose, se trata de Jesús intentando salvar a la princesa en el castillo, que es la raza humana, del dragón, que es Satanás. Entonces hay que meter el factor de Satanás. Satanás sí sabía que lo que Noé estaba diciendo era de verdad. Entonces, cada prédica que hacía Noé, Satanás estaba buscando los medios para poder hacer que los demás no le creyeran. Así fue como un montón de gente, me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero es lo lógico, terminó abandonando la causa y dejando solamente a Noé junto con sus 3 hijos, sus 3 esposas y la esposa de Noé. Y Dios no solamente les había dado suficientes razones para creer que de verdad tenía razón, o sea, se llevó a Enoch en un rapto que ya había predicado acerca del diluvio y se lo tuvo que haber llevado de una forma pues visible hasta cierto punto como lo hizo con Elías. O sea, todos sabían que iba a pasar, un montón de profetas sabían que iba a pasar. Tuvo que haber sido algo no vistoso, pero se tuvieron que haber dado cuenta. Entonces, no es que las personas no tuvieran oportunidades de creer. De hecho, Dios incluso hizo milagros. O sea, imagínense un montón de animales, pájaros, insectos, reptiles, mamíferos, todos caminando, cachorros, abandonando sus familias, abandonando a sus madres, padres de sus manadas y demás, y yendo solitos a meterse dentro del arca. O sea, Noé no fue a cazarlos, a recolectarlos uno por uno, no. Dios se los mandó. Y obviamente eran cachorros, no eran animales adultos porque si no, no tendría ningún sentido. Eran relativamente cachorros. Entonces,
Imagínense en esa clase de milagro. Obviamente eso está raro, o sea, cualquiera que se hubiese puesto a ver eso habría dicho, esto no es normal. La tecnología que usó para construir un barco como ese, de esas proporciones, también no fue nada normal para esa época. Entonces, no es que la gente no tuviera razones para no creer. Dios les dio suficientes razones para creer, solamente que ellos se negaron, se rehusaron a creer y fueron instigados por Satanás no solo a no creer, sino también a perseguir. Y entonces, vamos a continuar leyendo y voy a ir al capítulo 7, versículo 6, y voy a leer un montón y tal vez algunos se aburran, pero es simplemente para adelantar en la historia. Dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios. Bueno, ya lo habíamos leído. Y en el versículo 10 dice: y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces esto es un resumen. O sea, ¿al séptimo día de qué? O sea, ¿por qué el séptimo día? O sea, ¿qué fue lo que pasó al séptimo día? Bueno, lo que aquí está diciendo Dios, Moisés al escribir esto, Dios por medio de Moisés escribiendo esto, es que los hechos sucedieron así. Dios manda un montón de animales y se meten en fila dentro del arca, uno detrás de otro. Todas las personas alrededor se quedan viendo como embobados cómo es que eso pasa. Nadie les cree. Entonces, Dios manda a Noé a entrar al arca. Ahora, hay dos formas. Una, que lo haya dicho abiertamente, o sea, que Dios se haya manifestado y lo haya pronunciado: Noé, entra al arca. Otra, que se lo haya revelado, que le haya dicho a él y que solamente él lo oyera. Ahora, ustedes pueden creer cualquiera de las dos. A mí me parece que lo más normal es que Dios habla en forma clara. Lo que pasa es que los pecadores y las personas normales no lo entienden, oyen truenos, como cuando se manifestó acerca de Jesús y la mayoría de las personas solamente oyeron truenos, pero lo que él dijo fue: "He aquí mi hijo amado". Bueno, yo creo que así fue como sucedió. Entonces Dios le dice a Noé que entre al arca. Bueno, entran al arca. Ahora, ¿quién cerró el arca? O sea, era una puerta enorme, gigantesca, que era parte de la coraza del barco, y esa tapa no es así nomás como se ponía. Lo pusieron los tres hijos y cerraron la tapa. Bueno, sí y no. Vamos a leer más adelante donde dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, esto es en el versículo 11, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el mismo día entró Noé, Sem, Cam y Jafet, que eran sus hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todos los reptiles que se arrastran en la tierra. Y bueno, se metieron todos los animales. Y en el versículo 16 dice: y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora yo quiero que ustedes pongan atención. Entonces, Dios les dio tiempo a todas las personas que estaban alrededor del arca viendo, porque tenía que haber gente viendo, o sea, es lo normal. Si en este momento ustedes les dicen que hay un tipo raro construyendo un arca gigante y que dice que va a pasar una cosa que nunca ha pasado en la vida, que es llover, o sea, es como que yo les dijera en este momento que hay un tipo extraño que dice que el planeta Tierra va a dejar de tener gravedad y que todo va a salir flotando hacia arriba y que la única forma es meterse en una cabina que él hizo, una caja especial que va amarrada a la Tierra, y que así es como se van a sobrevivir. Bueno, y tal vez ahora pasan tantas cosas raras que tal vez no pasaría por la televisión, tal vez sí pasaría, pero y muchas personas lo verían en YouTube, en internet y demás, pero no tendría tanto auge. Pero en esa época era algo completamente fuera de lo normal esa clase de loquera. Bueno, pues eso es lo que Noé prácticamente les estaba diciendo. Vean, ¿recuerdan que hay agua separada arriba y agua separada abajo cuando Dios creó todo, según el relato de Adán? Ajá, sí. Bueno, pues esa agua se nos va a venir toda encima y todos nos vamos a morir a menos de que entren en el arca. O sea, es risible. Pero lo interesante aquí es que Dios les da tiempo a ellos de meterse en el arca, a los pecadores, a las personas que no querían entrar al arca, incluso a los que tal vez trabajaron en esa arca, pero que ahora le hacían mofa y se habían volcado en contra de esa predicación. Y Dios le da tiempo metiendo a todos los animales. Ustedes saben lo que debió haber tardado. Y después le dice a Noé que entre al arca, probablemente diciéndolo en voz alta. Y entra Noé y su familia al arca. Y luego Dios
Dios, o sea, una mano a estilo la que escribió los mandamientos, agarra la tapa, porque ahí dice que Jehová la cerró, agarra la tapa del arca y la empieza a cerrar. Y yo estoy poniéndole cosas al texto, pero me imagino a cómo es Dios, que la cerró muy lentamente para darles oportunidad a todos de que si al menos alguno quisiera entrar, lo hiciera. O sea, ya no tenía que trabajar en el arca, ya no tenían que meter alimentos, ya no tenían que poner dinero. Lo único que tenían que hacer era salir corriendo y meterse dentro del arca. Eso era todo y se hubiera salvado. Pero nadie lo hizo, no hubo uno solo que lo hiciera. Lo que hicieron fue probablemente mofarse y reírse. Y yo no entiendo cómo, después de ver una mano gigante de fuego cerrando la tapa de un barco gigante, en donde están entrando un montón de animales de la nada, y alguien dice, nada, todo eso es falso. Yo se lo vi una vez a hacer un mago, es pura mentira. Pero lo gracioso de esto es que en la actualidad nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando vamos a una universidad o una escuela y oímos todo el relato de la evolución, del Big Bang y demás, es completamente risible, lo siento, perdón. Yo sé que la Biblia dice que se vuelven sabios en su propia ciencia. Bueno, eso fue lo que pasó con la humanidad, se volvieron sabios en su propia ciencia. Pero no es lógico, no es real, no, o sea, no es digerible eso. Se lo creen porque otro se los dijo, porque son listos y porque les pueden pruebas de las mismas que les podía haber hecho una de estas personas. Ellos les pudieron haber dicho, ¿cuándo han visto caer agua del cielo? Dígame una vez en la que haya sucedido eso. De hecho, físicamente eso no puede suceder, porque el agua está contenida arriba, quién sabe por qué existía en ese entonces si Dios lo había creado así. Pero Dios es el amo de la naturaleza y simplemente lo modificó y ya. Bueno, y lo interesante es que dice que en el versículo 10 que habíamos leído antes, que sucedió el séptimo día que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, Noé y su familia estuvieron metidos en ese barco durante 7 días sin que cayera una sola gota de agua, con un montón de animales que, o sea, tal vez eran cachorros o tal vez no, no lo sé. Yo supongo que sí, pero aún así, estar metido en un lugar en donde hay un montón de cachorros, de lobos, de leones, y en ese entonces ni siquiera eran leones, eran dientes de sable o, o elefantes, o, ¿me entienden? O sea, mamuts, no era precisamente lo más agradable y lindo estar metido en ese barco, no solo por el olor, no solamente por la sensación, por el calor, por etcétera, sino que además también por el hecho de que son animales salvajes y te pueden comer. O sea, estaban confiando en Dios de que eso no iba a pasar, pero no manches, son silvestres, te pueden comer. Entonces estaban en peligro, o sea, estaban con miedo. Imagínense cuántos insectos, arañas, serpientes, de todo había ahí. Bueno, y aún así estuvieron 7 días esperando a que cayera el agua. Y algo que es un hecho y que bíblicamente lo van a ver repetirse muchas veces es que cuando alguien les dice a los pecadores que están en un error y además cuando Dios mismo los está, digamos que resguardando, protegiendo, la gente que está fuera de, que ya cayó en posesión de Satanás, que ya está en manos completamente de Satanás, se vuelven muy violentos, se vuelven excesivamente violentos. Les pongo un ejemplo en Sodoma y Gomorra. Llegan los dos ángeles y están con Lot. A partir de ese momento, Lot estaba completamente seguro, no le iba a pasar nada. Habían dos ángeles ahí cuidándolo. Pero aún así se dividió el grupo. Estaban los que estaban junto con los ángeles, la familia de Lot, y estaban los que no seguían a los ángeles y que Lot les había dicho acerca de sus pecados, o sea, todo el resto del pueblo. Y si ustedes lo piensan, se pusieron muy, pero muy agresivos. O sea, estaban bastante violentos. Si de haber podido agarrar a Lot, lo habrían matado. Ahora imagínense en esta arca, ese señor que lleva predicando cientos de años acerca de los pecados y de cómo el mundo va a ser destruido por culpa de eso, está metido en un barco de madera con un montón de gente afuera burlándose de él. Poco a poco Satanás los va convenciendo hasta que llega un momento de ira en el que quisieron destruir el arca, en el que probablemente prendieron fogatas, en el que probablemente ya estaban, ya se oían los gritos de la muchedumbre de afuera. Y Noé con su familia estaba dentro del arca confiando en Dios de que ellos no iban a entrar y los iban a matar a todos, porque Dios les había prometido que así iba a ser. Entonces ellos se basaban únicamente en una promesa que físicamente no era viable. O sea, esos tipos podían romper el arca y entrar y matarlos, pero confiaban en la promesa de Dios. Por eso es un ejemplo acerca de lo que a nosotros nos va a tocar vivir en esta época. Y lo interesante es lo que viene después, porque muchas personas no se ponen a pensar en eso.
Voy a leerlo sumamente rápido y tal vez me voy a brincar partecitas, ustedes las pueden leer, pero es para que entiendan, porque ya hemos leído esto muchas veces en la vida, pero es para que ustedes entiendan la parte que les quiero explicar. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Estoy leyendo el versículo 17. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. O sea, estaba bastante arriba de los montes, pero probablemente las montañas de esa época no eran iguales y ya van a ver por qué. O sea, no había un monte Everest gigante en esa época. Probablemente los montecitos eran bonitos, llenos de césped y todos decorados con joyas, porque Dios lo acababa de crear. Y murió toda la carne que se mueve sobre la tierra, y así las aves, el ganado, las bestias, bueno, todo se murió. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ven, en la tierra, probablemente muchos animales, peces, mamíferos acuáticos y demás sobrevivieron quedándose cerca del arca. Aquí no son mencionados, entonces probablemente así sobrevivieron. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, ven, de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen. Imagínense en el instante en el que el agua empieza a caer, o sea, está toda la turba allá afuera, enojada, queriendo o burlándose acerca de Noé, tal vez ya poniéndose un poco violentas. Durante 7 días cada vez se va poniendo más feo, más feo, más feo, y Satanás los va instigando. Y entonces aparece la primera nube, una pequeña nubecita ya a la distancia, y va creciendo y se va haciendo cada vez más grande, como en el tiempo de Elías, hasta que se viene un baldazo y empieza a llover, y empieza a llover fuerte, y empieza a llover cada vez más fuerte, y fueron 40 días de lluvia. ¿Qué significa eso? No empezó con una catarata gigante que los ahogó y los mató al instante a todos. O sea, así no sucedió, piénsenlo. Lo que probablemente sucedió fue que durante esos 40 días el agua fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a un punto en el que ya todos sí se murieron. Entonces, si ustedes fueran uno de los pecadores, ¿qué harían? ¿Se amarrarían a los animales más grandes, fuertes, a los elefantes, a los tiranosaurios rex, no sé? Y se amarrarían a ellos, tal vez porque ellos van a poder escapar, o huirían a las montañas, intentarían entrar al arca dándole de golpes, intentando entrar. O sea, piensen en todo cómo se manifestó la sensación de esas personas. Y Satanás probablemente instigándolos cada vez más a corromperse y a actuar de una forma más violenta, intentando romper el arca o intentando entrar, y ya por último a hacer cosas corruptas o demás simplemente por rebeldía contra Dios. Pero la parte que a mí me llama la atención es que dice que toda criatura muere, ¿de acuerdo? Entonces a los 40 días ya el agua sobrepasa las montañas y sobrepasa los montes y ya no hay donde apoyarse, y obviamente los que no estaban en un barco ya no pudieron, y probablemente el agua era muy turbia y muy fuerte y la marea hacía muchas olas feas y no había forma de sobrevivir a algo como eso para la raza humana normal y para la mayoría de los animales. Tal vez hayan animales que sobrevivieron más, y de ahí es donde tenemos todo el registro paleontológico de esos animales que son fósiles y demás. No me voy a meter en ese tema. Pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar, ¿y Satanás? O sea, a ver, los demonios habían sido excluidos a un lugar llamado el abismo, que era un lugar en donde no había nada, ya se los había explicado al puro principio. Y luego Dios creó la tierra en ese mismo lugar. Y Satanás podía estar en el árbol del bien y el mal hasta que Adán y Eva lo mordieron, entonces ahora podían estar en toda la tierra. Entonces la tierra era el lugar en donde ellos podían estar, pero ellos no podían estar en ningún otro lugar. Ellos no podían ir al cielo, ellos no podían ir a otros mundos o fuera del universo. O sea, ellos estaban restringidos, en cuarentena, encerrados. Su cárcel era el planeta Tierra, es el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, imagínense a Satanás y a todos los demonios hasta ese momento. Ellos habían visto violencia y habían visto agresión por medio de los seres humanos, a un Caín matando a un Abel, a un Lamec matando a aquel hombre porque lo ofendió con sus dos esposas. Pero
O sea, habían visto furia e ira humana, habían visto violencia y guerras humanas, pero no habían visto nadie, nunca, desde la creación, desde el primer ángel que existió, nunca habían visto la furia de Dios. O sea, a Dios enojado, realmente. Había visto a Dios sacar a Adán y a Eva del Edén, pero no lo hizo de una forma iracunda y violenta. Dios los sacó, les explicó lo que había pasado, por qué es que ahora los iba a sacar, cuál era la maldición que había caído sobre ellos a causa de su pecado, les dio las túnicas y demás, pero no era algo de ira, ¿me entienden? No había furia, no era la furia de Dios. Pero en el diluvio se manifestó, se expresó contra el planeta Tierra la ira de Dios. O sea, lo que le cayó al planeta Tierra fue la ira de Dios. Dios destruyendo, matando a no solamente animales, sino a seres humanos, arrasando con todo lo que había vivo, excepto los que estaban en el arca. Satanás y todos los demonios nunca habían visto eso. Nunca, no entendían la magnitud de eso. Sabían el poder de Dios, sabían la magnitud de qué era Dios y quién era Dios, pero no conocían la ira de Dios. Ahora yo creo que ustedes se lo imaginen a ellos, en medio de todo ese montón de agua cayendo, porque están encerrados en el planeta Tierra, entonces están igual. A ellos el agua no les va a hacer nada, o sea, ellos son sumamente poderosos, no los va a matar. Pero el miedo, el terror que debieron haber sentido al preguntarse, ¿y si nos llegó la hora? O sea, ¿y si Dios ya está tan enojado, tan, pero tan enojado, que también nos arrasa a nosotros junto con los humanos? O sea, porque ellos creían que Dios nunca iba a hacer eso, porque ellos conocían al Dios lindo, bueno, amable, que es amor puro y vida del cielo, pero nunca habían visto el lado de Dios, que también es fuego consumidor e ira conforme al pecado. O sea, Dios estaba cobrando la sangre de aquellos que habían sido muertos y de los pecados que habían realizado los antediluvianos. Y estaba haciendo literalmente una limpia para ver si la raza humana todavía aguantaba un poco más hasta poder salvarlos. Pero Satanás eso realmente no lo sabía del todo. O sea, entendía lo que Dios estaba haciendo, pero no sabía si se le iba a ir la mano y luego iba también a eliminarlos a todos ellos. O sea, el terror, el miedo profundo que debió haber sentido Satanás y todos los demonios en ese instante fue algo fuera de lo normal. Satanás en ese momento comprendió lo que significa enojar a Dios. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso acerca del relato de Noé. Bueno, y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el capítulo 8 con él en el arca. O sea, después de 150 días y de un montón de tiempo lloviendo, 40 días llovió, pero el agua siguió haciendo torrentes y cosas horribles. Yo creo que ustedes entiendan. O sea, es que fue algo devastador para la tierra. Hay lugares en donde ustedes les van a decir que ahí cayó el meteorito que mató a los dinosaurios y hay varios meteoritos que han chocado contra la Tierra. Bueno, esa es la explicación científica, pero lo que pasó realmente fue que durante este diluvio no solamente cayó agua del cielo, sino que Dios incluso lanzó piedras, meteoritos, por así decirlo, que levantaron polvo y ceniza, volcanes hicieron erupción, porque así tuvo que haber sido. O sea, las fuentes de las aguas debajo de la tierra se reventaron. Significa que la tierra se desordenó, que se volvió patas arriba. Los montes desaparecieron y reaparecieron como si fuera un terremoto, como si el planeta Tierra fuera una gelatina. De ahí es donde viene el monte Everest, los montes de los Alpes, los Andes. De ahí es donde vienen todas esas formaciones rocosas de ese tipo. Esos meteoritos que cayeron y le debieron haber dejado todo un efecto invernadero con un montón de ceniza y los volcanes también alrededor de la Tierra, haciendo un frío profundo como una era glacial. Todo eso sí pasó. Lo que pasa es que sucedió muy rápido, sucedió por culpa de este diluvio, de una magnitud que el ser humano no puede terminar de comprender. Y todo eso lo experimentó Satanás y también el pobrecito de Noé con su familia dentro del arca. O sea, estaban protegidos por Dios, la arca no se iba a estar tambaleando de izquierda a derecha, o sea, ellos estaban en paz. Pero el ruido, el sonido, la sensación, el frío, todo eso alrededor, o sea, imagínense en ellos abrazados de los animales, muertos de frío, cubiertos hasta la nariz, que Dios los protegía y les daba el calor necesario, pero aún así ellos la pasaron, o sea, no fue bonito. Y dice, y las
Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, o sea, el agua fue mermando, fue metiéndose dentro de la tierra, el cielo se fue despejando. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, una pequeña ventanita, no la puerta, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo, y también envió una paloma. En el versículo 8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta del pie, o sea, todavía todo estaba cubierto de agua alrededor de ellos. Y dice en el versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, o sea, el séptimo día, el sábado, regresó a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, o sea, entendible para Noé que eso simbolizara que por algún lado tuvo que haber encontrado esa rama y se tuvo que haber apoyado, y significa que ya hay lugar seco. Pero el olivo en la Biblia representa aceite, aceite de olivo, y el aceite de olivo es un símbolo del Espíritu Santo, y la paloma también es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Literal, Dios les estaba diciendo que Él les estaba enviando su espíritu alrededor y que ya los estaba protegiendo, que los estaba cuidando y que ya todo iba a estar bien. O sea, todo siempre estuvo bien, pero que ahora iban a estar bien. Y dice, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días. Ven, va de 7 días en 7 días, lo sigue repitiendo una y otra vez. El sábado es muy importante en la Biblia. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. O sea, es el símbolo del Espíritu Santo. Ya no era visible para ellos, pero aún así ahí estaba. Es algo simbólico. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al día primero del mes, o sea, más o menos un año después de que empezara a llover, pasaron un año metidos en esa arca, o sea, fueron 40 días de lluvia y 150 para que se terminara de llenar el agua hasta arriba, pero fue todo un año para que se bajara el agua y todo volviera a la normalidad, bueno, más o menos. Las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, y el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, y esta parte es importante y con esto ya cierro, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos, todos los animales que están contigo. Y en el versículo 18 dice, y dice, y de toda carne y ave y bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo. Y aquí viene parte importante. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es lo mismo que les dijo en el Edén al puro principio cuando los creaba. O sea, por así decirlo, Dios les estaba diciendo, ok, esta es una segunda oportunidad y los estoy bendiciendo de nuevo. La tierra ya no va a estar igual, pero los estoy bendiciendo de nuevo. Así que todo va a estar bien. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto al altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volverá más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la simiente, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. O sea, hagamos un pequeño resumen de todo esto y terminamos. ¿Cuál es la parte importante aquí? Uno, Noé sabía que ya estaba seco allá afuera. O sea, Noé lo sabía, porque el agua volvió con el olivo. Entonces él sabía que ya podía salir. Pero aún así, si Dios era el que había cerrado la puerta, Noé no iba a salir hasta que Dios mismo le dijera, ya puede salir. Y eso es a veces algo que fallamos mucho nosotros. Si Dios te dice algo, hasta que Dios te diga ese otro algo, hay que seguir haciendo ese algo. Para que ustedes me entiendan, muchas personas en su alimentación, en su forma de vivir, en su forma de lo que ven, lo que escuchan, lo que hacen, a veces lo hacen porque lo creen conveniente ellos, pero no piden dirección de Dios, no esperan a oír la voz de Dios. Se terminan casando con la chica que les gusta o el chico que les gusta,
y no esperan oír la voz de Dios. Y Dios sí habla con nosotros, nos habla por medio de providencias, que son cosas que suceden, que son personas que nos vienen a hablar, etcétera. Pero sí nos habla, o sea, todavía hasta el momento nos habla y también por medio de la Biblia. Y el segundo punto interesante aquí es que lo primero que hace Noé al salir del arca es hacer un altar a Dios para agradecerle. O sea, Noé no salió a decir, a besar el suelo. Noé no salió a ponerse a cosechar y a ver cómo repartía los animales que eran domésticos y cómo alejaba a los animales que son silvestres para que se vayan a hacer lo suyo por algún otro lado. No, él agarró del poco ganado que tenía, porque era muy poco, o sea, piénsenlo, pasó un año, entonces tuvieron que haber tenido crías y demás, pero son pocos los animales que tenía, o sea, y era el sustento que tenía en ese momento, porque sí, ¿qué más había? La tierra había sido destruida. Y aún así él agarra de eso poco y le da a Dios un holocausto como agradecimiento. A nosotros a veces se nos olvida que aunque, o sea, piénsenlo, Noé estuvo metido en esa arca un año pasándola horrible, feísimo, parecía espantoso, pero en realidad Dios lo estaba protegiendo. Y después de eso, él le agradeció a Dios. A veces a nosotros se nos olvida y terminamos quejándonos demasiado acerca de la vida que tenemos y no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo para protegernos. Y con esto cierro, para ya irnos, porque se me hizo más largo de lo normal, pero con esto cierro y les voy a decir algo. Vean, cuando yo oro, a mí no me gusta orar en público, es algo mío, no sé, me da vergüenza y demás. O sea, no me da vergüenza hablar con Dios, me da vergüenza orar en público, me siento raro. Pero cuando yo oro, y siempre lo hago antes de empezar los videitos, o siempre lo hago en mi casa o demás, la forma en la que yo oro es siempre no pidiéndole a Dios lo que yo quiero, sino pidiéndole a Dios lo que me conviene y lo que Él me quiere dar. Si Él me quiere negar algo, que me lo niegue. Si Él no quiere que yo haga algo, pues, que no lo pueda hacer. Entonces la forma en la que yo oro es diciéndole literalmente a Dios que por favor haga lo que sea más conveniente para mí en mi vida según su voluntad y entonces no según la mía. Y de hecho esa fue la oración que nos enseñó Jesús. Entonces con esto los dejo. Besitos, Diosito me los bendiga y espero que haya servido de algo y que hayan aprendido algo y por lo menos que sea divertido. Bendiciones.